Bueno, pues vamos a continuar con la parte de la unidad. Y tenemos el siguiente problema. Lo que les comentaba la clase anterior, que este tipo de temas, que es el balance de materia con reacción química, les va a servir o es una antesala para la parte de la materia de diseño de reactores. Entonces aquí vamos a tener una parte que se conoce como grado de avance de reacción. Grado de avance de reacción. Y pues vamos a ver términos también como número de moles, ya sean iniciales, ya sean finales, la parte de la conversión, etcétera. Incluso aquí la importancia de lo que viene siendo la estequiometría, las relaciones estequiométricas. Sin embargo, todo debe de iniciar a partir del planteamiento de una reacción química. Y tal es el caso que tenemos ahí según el enunciado. No nos dan la reacción química, pero nos describen de cierta manera lo que está sucediendo. Y menciona que suponga que se carga un reactor por lotes. Entonces aquí tenemos también la otra parte que ustedes deben de ir considerando los términos como reactores. Ustedes recuerdan que es un reactor. ¿Qué viene siendo un reactor? Un equipo en el que sucede una reacción química. La parte más práctica, o sea, en definirlo, pues es eso, es un espacio, obviamente es un espacio adecuado, en donde generalmente se tiene una reacción química. A veces, y me acuerdo la parte donde decían y externaron de, hasta que yo no vea un equipo, me llama la atención, hasta que no vea un equipo le voy a entender esa parte. Pero un reactor químico no necesariamente tiene que ser un equipo, o sea, un equipo grande de dimensiones y demás. Un equipo asociado al término de reactor puede ser un vaso de precipitado pequeño. O sea, un vaso de precipitado, un matraz Erlenmeyer, un tubo de ensayo, puede ser un reactor. El hecho de que se genere ahí una reacción química, se dice que ese es un reactor, porque es un espacio adecuado en donde se está llevando a cabo una reacción química. Aquí nos dicen, suponga que se carga un reactor por lotes. La palabra cargar es más que nada en términos de alimentar, es decir, observa cuánto está entrando a mi reactor. Y se habla de cargas porque como es un reactor por lotes, no tiene flujo continuo, solo tiene, vamos a llamarlo así como que espacios de entrada, de carga de mis reactivos, se deja que se genere la reacción y el segundo paso es vaciar los productos. Prácticamente nada más se carga el equipo con los reactivos que se vayan a trabajar, se espera un determinado tiempo, como les digo, y ya al final se obtienen los productos. No hay un flujo de entrada ni un flujo de salida. O el único flujo que se tiene no se considera flujo, es una alimentación. Aquí le llaman en términos muy coloquiales como carga, porque de hecho así se les conoce. Se carga el reactor, se alimenta el reactor por lotes. Entonces esa es la característica, porque también hay reactores continuos y aquí ya entran los de flujo pistón, los de mezcla perfecta, pero eso no es el caso de verlos ahorita. El punto es que al menos vayan así como que escuchando los términos que en su momento ustedes van a utilizar en diseño de reactores. Ahí ya se va a ver la parte de clasificación de los reactores, las ecuaciones de diseño de cada uno de los reactores. Aquí al menos para que vaya quedando así como que una idea. Dice, se suponga que se carga un reactor por lotes con 20 kilomoles de acetileno. Aunque el balance de materia nos dice que se tiene que manejar unidades de masa, porque así lo podemos entender, de materia, es más viable
cuando se trabaja la parte de reacciones químicas, que el término de materia se relacione con unidades de moles o mol, que puede ser derivado, por ejemplo, el kilomol. Por eso, de aquí en adelante, la mayoría de las unidades de materia va a estar en términos de mol o kilomol. En este caso dice que se alimentan o se cargan con 20 kilomoles de acetileno. ¿Conocen el acetileno? ¿Sí? ¿Para qué lo ocupan el acetileno? El acetileno es un gas. Es un gas muy, ¿cómo llamarle? Muy característico. Huele, pues si lo quieren decir, su olor muy penetrante, muy fuerte. Comúnmente el acetileno proviene de una hidratación de carburo de calcio. De hecho, lo estoy mencionando porque esa va a ser la práctica que van a hacer. Vamos a hacer la reacción de carburo de calcio, la hidratación, una reacción de hidratación de carburo de calcio, o lo que también es una hidrólisis del carburo de calcio. El acetileno es un gas inflamable. Su combustión genera llamas con temperaturas muy altas. En este caso, entonces, ¿en qué estado de agregación está el acetileno? En forma de gas. Y 50 kilomol de hidrógeno. El hidrógeno, en su estado molecular, pues también es un gas. Para producir 50 kilomol de etano, el etano es un hidrocarburo, es un alcano, pero el acetileno es un ¿qué es? Tiene triple ligadura. Alquino. Entonces, tenemos el acetileno que reacciona con hidrógeno para producir etano. Esto es conocido como una reacción de hidrogenación del acetileno. La reacción de hidrogenación del acetileno para formar un alcano. Entonces tenemos de entrada acetileno e hidrógeno. Esa sería la reacción. Acetileno más hidrógeno para producir etano. Sin embargo, aquí le voy a cambiar la redacción porque ahorita que me estoy acordando, aquí la redacción no era así, era de esta manera. Ahí sí le pueden corregir, me acabo de acordar, había un error de redacción. Menciona lo mismo. Entonces, se carga el reactor por lotes de 20 kilomol de acetileno, 50 kilomol de hidrógeno y 50 kilomol de etano. Sin embargo, les decía que la reacción en sí es acetileno más hidrógeno para producir etano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que incluso al inicio de la reacción también están alimentando el producto que yo quiero obtener. A veces se hace de esa manera para inducir a la reacción un poquito más. A ver. Bueno, entonces, como datos, ¿qué equipo tenemos? Es un reactor batch. En la alimentación, si se dan cuenta, estoy colocando aquí, no, voy a hacer una pequeña corrección. Alimentación, aquí voy a borrar esto porque vamos a ponerle igual. En la alimentación tenemos moles iniciales de acetileno, moles iniciales de hidrógeno, moles iniciales de etano. Todo eso es nuestra alimentación, todo lo que se carga en nuestro reactor. Entonces aquí, ¿cuántos moles de acetileno tengo al inicio? 20 kilomol. ¿Cuántos moles iniciales de hidrógeno tengo? 50. Repito, hice como que la especificación de lo que es mi alimentación, porque todos estos es mi alimentación en forma de gas. Moles de etano, ¿cuántos tengo? 50 también.
moles de hidrógeno que reaccionan o moles reaccionantes de hidrógeno. ¿Cuántos tengo? 30. Aquí comúnmente, pues no nos dicen en qué tiempo, porque no nos están pidiendo una cinética ni nada de eso. Si nos pidieran una cinética, probablemente nos digan, reaccionan 30 kilomoles de hidrógeno en media hora, en 30 minutos, en 10 minutos, en 20 segundos. Pero como no nos están pidiendo nada de eso, de alguna cinética, entonces solo nos mencionan que después de cierto tiempo que inicia la reacción, se consumen 30 kilomol de hidrógeno. ¿Y cuál es la pregunta? Nos dicen que una vez que ya reaccionaron los 30 kilomoles de hidrógeno, nos preguntan en ese instante, cuando ya se consumieron 30 kilomoles de hidrógeno, ¿cuánto está quedando de acetileno? ¿Cuánto está quedando también de hidrógeno? Porque se están consumiendo. ¿Y cuánto se está generando de etano? Entonces es lo que nos están pidiendo. Una vez que se consuman los 30, dime cuánto tienes de los demás. Bueno, entonces vamos ahora a considerar lo que viene siendo la traducción y el planteamiento. En la traducción, pues hay que dibujar el esquema de reacción, y en el planteamiento, pues la parte de las fórmulas y demás. Entonces tenemos la traducción. Y tenemos el planteamiento. Como traducción, pues vamos a dibujar que tenemos el reactor. Vamos a dibujar el reactor porque vamos a traducirlo. Entonces, tenemos un reactor. Ahí está. Ahí tenemos la parte de las paredes del reactor. Ahí más o menos. Está un poquito achatado el reactor, le pegó ahí una tubería. Ya sé que no salió bonito. A ver. Es que cuando lo transportaron el reactor, se golpeó en la... Ahí está. Se le va a salir. Se va a salir el líquido, dice. Sí, Se le va a salir, tiene una fuga aquí de gas, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces aquí tenemos el reactor tipo batch. Hay que considerar que comúnmente el reactor tipo batch puede llegar a tener un sistema de agitación. Entonces aquí está una paleta, un agitador. Tenemos aquí el motorcito del agitador. Y la parte de la alimentación. Tenemos una corriente de entrada que involucra la alimentación de acetileno, hidrógeno y etano. Salud. Ahí está. Son 3 corrientes, pero vamos a denominar que es únicamente mi alimentación. Y tenemos, después de cierto tiempo, la parte de la salida de mis productos. Una corriente de salida de productos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la parte de la entrada tenemos el acetileno. ¿Cuál es la nomenclatura del acetileno? Es C2H2. Del hidrógeno, H2. Y del etano, C2H6. Y por lo tanto también tenemos aquí a la salida, como no reaccionan todos los reactivos, porque recuerden que
a veces no se tiene una conversión completa. O sea, los reactivos no se van a consumir del todo, a excepción del reactivo limitante. Pero los reactivos que tienen en exceso, pues siempre van a tener también como productos. Entonces, también tenemos aquí a la salida los mismos, ¿sí?, compuestos. Ahí está. Bueno, en sí no tendríamos que hacer eso, tendría que ser algo así. Entonces, miren, vamos a suponer el hidrógeno, sí, porque es gas. Ahí está. Ahí están todos, miren. Obviamente esta parte pues tiene que ser de líquidos, ¿no? Pero pues igual se lo ponemos para que haga como que énfasis que es un reactor tipo batch, que comúnmente necesita una agitación para su mezclado. Pero como son gases, pues no creo que lo requiera, pero igual se lo dejamos. Entonces tenemos al inicio toda esta alimentación y al final todo este producto. Vamos a ocupar entonces para este caso parte del planteamiento la reacción química. ¿Cómo quedaría la reacción química? C2H2, que es el acetileno, más H2 para generar etano. A ver, recuerden que hay que balancear. ¿Cómo quedaría el balanceo, jóvenes? Serían dos en el hidrógeno y ya. Si sacamos la relación, pues tendríamos como reactivos y como productos en este caso el carbono. ¿Cuánto tenemos de carbono como reactivo? Como producto. El hidrógeno, ¿cuánto tenemos como reactivo? 6. Y como producto, 6. Entonces, así como lo ven, pues se balanceaba con un coeficiente estequiométrico número 2. Ahora, esto es parte del planteamiento. La reacción química y su balanceo es parte, repito, del planteamiento. Y vamos a empezar a ver algunas ecuaciones pues relativamente nuevas para ustedes, que vendría siendo lo siguiente. Ahorita les voy a explicar qué viene siendo, pero se van a ocupar. Para que vayan anotando. Ahí está. Así que es una nomenclatura. Esto que es un D diferencial NI, pues es el cambio de número de moles, es una ecuación diferencial, es el cambio de número de moles, ¿sí? Entonces, D significa que es un cambio, ¿sí? ¿Con respecto a qué? Al número de moles. ¿De quién? De la especie I. ¿Quién puede ser la especie I? Pueden ser los reactivos o pueden ser los productos. ¿Qué es VI? Es una V como tipo cursiva. VI es el coeficiente estequiométrico de I, es decir, el coeficiente estequiométrico ya sea de reactivos o de productos. ¿Y qué es una E? Esta que parece como una E también cursiva, que es más o menos
La idea es que sea algo así, miren. Una E. Es lo que se conoce como grado de avance de reacción. Grado de avance de reacción. ¿Dijo grado? Grado de avance de reacción. Coeficiente estequiométrico de la especie I. Es así, mire. Es una V cursiva. Así. Arumi. Es coeficiente estequiométrico de la especie I. ¿Y quién puede ser I? Pues puede ser un reactivo o puede ser un producto. Bueno, más adelante lo vamos a retomar y ahí yo imagino que se va a explicar mucho mejor. Bueno, y ahora ya comenzamos con la parte de operaciones y resultados. Operación y resultado. Bueno, en este caso les hablaba de cinética y van a recordar otro poco de cinética, donde hay que establecer, como por parte del procedimiento de cálculo, lo que se conoce como moles iniciales, moles que reaccionan y moles finales. Eso lo debieron haber visto en equilibrio químico, cuando obtenían la constante de equilibrio de una reacción. Cuando se desplaza hacia la derecha la reacción, cuando se desplaza a la izquierda la reacción, o sea, esa parte. La Kc, la constante de equilibrio. Bueno, hay que hacer una tablita. La tablita, en este caso, más o menos tendría que ser algo así. Entonces, yo voy a venir. Jóvenes, añadir a la página actual. Sí, esto también lleva un poco de equilibrio químico, así que deben de recordar un poco esa parte. A ver, ahí va. Bueno, ¿qué voy a anotar aquí? Voy a hacer un poquito más pequeño. Con eso es suficiente. ¿Qué voy a anotar? Pues la parte de lo que viene siendo los moles iniciales, los moles que reaccionan y los moles finales. En este caso sería de la siguiente manera. Moles iniciales. La nomenclatura para los moles iniciales, ¿cómo se escribe el número de moles? Con una N, ¿no? Pero como son números de moles iniciales, le vamos a poner NI 0. Todo lo que tenga, ¿sí se ve? Arumi, si necesita lentes, yo creo que sí. Creo que sí veo. ¿Sí ve? A ver. O sea, lo digo en el sentido de que me preocupo porque veo que le hace así. A ver, son mis ojos, ¿qué va a hacer? Moles iniciales. Moles iniciales. NI 0. Moles que reaccionan o moles reaccionantes. Moles reaccionantes y moles finales. Esto lo hacían cuando vieron equilibrio químico. Una tablita como tal. Y de este lado planteaban parte de lo que viene siendo los reactivos o los productos con respecto a la reacción. Entonces tenemos como reactivos, pues tenemos al acetileno, C2H2, tenemos al hidrógeno
y tenemos al etano. Moles iniciales. ¿Cuánto equivalen los moles iniciales, por ejemplo, para el acetileno? 20 kilomol. ¿Cuánto del hidrógeno? 50 kilomol. ¿Cuánto del etano? Comúnmente, cuando se inicia el estudio de equilibrio químico, comúnmente no se tiene nada al inicio de nuestro propio producto. Pero en este caso, pues ya les dije el por qué. Tenemos entonces, les digo, la parte de 50 kilomoles, que es muy raro, pero ya les dije el por qué se alimentan, porque ayuda a la facilidad de los choques entre el acetileno y el hidrógeno para formar etano. Ahora bien, ¿cuántos moles reaccionantes tengo y con respecto a quién? De acuerdo al problema. ¿Cuántos tengo de moles reaccionantes y con respecto a quién? Jóvenes, vean el problema. 30 de hidrógeno. 30 con respecto al hidrógeno, ¿no? Algo que podemos ir entendiendo es que, de acuerdo a lo que les platicaba también a esta grafiquita, debemos de entender que nuestros reactivos, al inicio de la reacción, se encuentran en su mayor concentración, al inicio, en un tiempo cero. Y los productos se encuentran a su menor concentración, es decir, a cero, no hay nada. A diferencia del problema que estamos viendo, ¿verdad? Pero en general siempre sucede esa parte, que al inicio nuestros reactivos, la concentración de nuestros reactivos, están en su máxima expresión y la concentración de mis productos en su mínima expresión, tanto que valen cero. Conforme va pasando la reacción química, la concentración de reactivos empieza a disminuir y la concentración de mis productos empieza a aumentar. ¿Sí? Entonces aquí, para uso de cálculos, cuando hablamos de que hay un consumo por parte de los reactivos, Arumi, se maneja que en este caso es negativo. Eso es muy importante también en la parte de los cálculos. Hay que denotar la parte de lo que esté reaccionando como negativo. Y siempre va a estar asociada a la parte de reactivos. Cuando se está mencionando la generación de productos, entonces los términos son positivos. ¿Sí? Tan solo por el hecho de esta gráfica. Entonces aquí se van consumiendo los reactivos y por eso les digo que hay que ponerle negativo. Por otra parte se van aumentando los productos y por eso les digo que es positivo. Algo que también igual sirve de recalcar aquí, esta línea que ustedes ven aquí, que empieza a ser ya como que una tendencia lineal por parte de los reactivos y también por parte de los productos, eso es lo que se llama equilibrio químico. Empieza una línea como paralelas, por decirlo así, y ese espacio es lo que nosotros vamos a denominar como equilibrio químico. No es parte de nuestro estudio, pero no está por demás mencionarlo. Como ya llevaron equilibrio químico, entonces seguimos. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el problema? Nos dice, después de cierto tiempo se consumen 30 kilomol de hidrógeno. Entonces está pidiendo que tú le digas cuánto te está quedando ahí de acetileno una vez que reacciona 30 kilomol de hidrógeno. Y también te está diciendo cuánto se está formando. Ojo con esto. Términos que se van a necesitar. ¿Cuánto se está consumiendo de acetileno? De hecho, aquí le vamos a poner, si quieren, consumo. ¿Y cuánto se está generando?
¿Y esto a qué le suena cuando le dicen consumo y le dicen generación? Al balance. Eso también es muy, muy importante. Por eso estoy tratando de llevar toda la parte de los términos. Número de moles iniciales, número de moles finales, moles que reaccionan, consumo, generación. Entonces el consumo está asociado a los reactivos. La generación está asociado a los productos. Términos que van dentro de un balance de materia. En este caso, con reacción química. Y una vez que tú tienes 20 kilomol y se consume algo, vas a obtener una cantidad restante, unos moles finales. Una vez que tú tengas 50 de etano y se genera algo más de etano, pues vas a tener moles finales de etano. Se entiende que aquí, en la parte de los reactivos, van disminuyendo. Entonces aquí nos tiene que dar un valor menor a lo que entró. Con respecto también al hidrógeno. Por otro lado, y caso contrario, con respecto al etano, se entiende que aquí nos tiene que dar un valor mayor. La lógica matemática me dice eso. Entonces, para que vayan comprendiendo esos términos de consumo y generación y cómo van a estar considerando los valores. Negativo cuando son reactivos, positivo cuando sean productos. Y la lógica matemática es que aquí me tiene que dar un valor menor que este. Un menor valor que este y un valor mayor que este. ¿Y todo en función de qué? En función del hidrógeno. Aquí cabe señalar que entra la parte de estequiometría. Podríamos mencionar que para que reaccione 2 mol de hidrógeno requiere 1 mol de acetileno. Eso es lo que diría la estequiometría. Otra cosa diría, para la formación de 1 mol de etano requieren que reaccione o se consuma 2 mol de hidrógeno. La estequiometría va de una relación estequiométricas, tomando en consideración una de las especies, que en este caso es el hidrógeno. El hidrógeno nos va a decir, pues, cómo pueden funcionar las demás relaciones. Bueno. Un momentito. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, anotamos simplificando datos. Simplificando los datos, podríamos mencionar asociado a la nomenclatura, vamos a simplificar algunos datos, pero aquí se me estaba olvidando darle la nomenclatura. Ahí está. La nomenclatura, repito, este es moles iniciales, moles reaccionantes, si se dan cuenta, considera el coeficiente estequiométrico por el grado de avance de reacción, y los moles finales, que es N. Entonces, vamos a simplificar los datos y decir lo siguiente. Los números de moles iniciales son los siguientes. Entonces, número de moles iniciales lo escribiríamos de la siguiente manera. Estos son los números de moles iniciales con respecto al acetileno. Tenemos 20 kilomol. Número de moles iniciales del hidrógeno. Tenemos 50 kilomol. Y número de moles iniciales del etano, 50 kilomol. Ahí está. Y vamos a denotar también otro dato que le vamos a denominar el cambio de el número de moles
de hidrógeno, porque es el único dato que tenemos. El cambio de número de moles de hidrógeno sería denotado así. DNI, que sería entonces hidrógeno, es igual a menos 30 kilomol. ¿Por qué? Porque han reaccionado. Ojo con esto. Es negativo porque está indicando que se está consumiendo. Entonces, el cambio del número de moles de hidrógeno, la traducción es esta. DN hidrógeno. Y es menos 30 kilomol porque es un reactivo y el reactivo, en este caso, se está consumiendo. Hay un consumo de ese reactivo. Como nos están pidiendo el grado de avance de reacción, entonces hay que proponer la fórmula de grado de avance de reacción. Grado de avance de reacción, es decir, es este. Ese es el grado de avance de reacción. ¿Cuál es la fórmula? Vamos a poner otro color para ir variando. No se duerma. Grado de avance de reacción es igual al número de moles iniciales menos el número de moles finales entre el coeficiente estequiométrico, ya sea de reactivos o de productos. De aquí les digo, ya no lo voy a escribir, solo se los voy a dictar. Esta parte. Esta E es grado de avance de reacción, para que lo consideren, grado de avance de reacción. NI0, repito, es los moles alimentados o los moles iniciales. Moles alimentados o moles iniciales. NI únicamente es los moles finales o de salida. Y VI es el coeficiente estequiométrico, ya sea de reactivos o ya sea de productos. Bueno, también se puede especificar la siguiente fórmula. Esto que estoy anotando aquí, más que nada se refiere a los grados de avance de la reacción, primero con respecto al acetileno. También se puede el grado de avance de reacción con respecto al hidrógeno. Y también con respecto al etano. Ahí están las formas en las que podemos estar traduciendo los grados de avance de reacción. Estos son con respecto a los reactivos. Estos son los reactivos. Y este pues es mi producto.
Entonces, si nos están pidiendo el grado de avance de reacción, ¿con quién vamos a trabajar? ¿Quién va a ser el parteaguas para saber? Con que trabajemos uno de ahí con el hidrógeno. Entonces vamos a trabajar este. Este es el que vamos a trabajar. Entonces, resumiendo aquí, lo vamos a considerar. Entonces vamos a poner con respecto al hidrógeno. Por lo tanto, grado de avance de reacción es igual ¿cuánto vale el coeficiente estequiométrico del hidrógeno? 2. Pero como se está, en este caso, como es con respecto a los reactivos, ¿cómo quedaría entonces? Sí, es 2, sí, en eso estoy de acuerdo. Pero como son los reactivos, ¿qué dijimos por la parte de los coeficientes? ¿Van a ser positivos o van a ser negativos? Los negativos, pues se va a entender que son para los reactivos y los positivos van a ser para los productos. Entonces, si yo voy a trabajar el grado de avance de reacción del hidrógeno, así es como yo lo estoy viendo. Entonces, sustituyendo los datos dentro del grado de avance de reacción, pues me dice que es el coeficiente estequiométrico. ¿Cuánto vale el coeficiente estequiométrico entonces? Vale menos 2. Y por otra parte, ¿cuánto vale la diferencial del número de moles de hidrógeno? ¿Cuánto vale? Aquí lo pusimos. Menos 30. Entonces, sustituyendo el cambio de número de moles de hidrógeno, que es dn hidrógeno, que es igual a menos 30 kilomol, y acá sustituimos, ¿sí? Acá se sustituyó el coeficiente estequiométrico del hidrógeno. Entonces, por lo tanto, el grado de avance de reacción es igual a menos 30 kilomol entre menos 2. ¿Cuánto vale el grado de avance entonces? Más 15, ¿no? 15 kilomol. Eso es lo que vale el grado de avance de reacción. Ya con la parte de los moles, por ejemplo, con respecto a los moles iniciales del hidrógeno, los moles reaccionantes, pues nos pueden dar la parte de los moles finales del hidrógeno. Sin embargo, aquí los moles reaccionantes se determinan de esta manera, con el coeficiente estequiométrico y por el avance de reacción. Entonces nosotros, si nos vamos con respecto al hidrógeno, sabemos que su coeficiente es menos 2. Y el grado de avance de reacción ya sabemos que vale 15. Entonces, con esto ya pudiéramos estar viendo cuáles serían los moles finales, pero por el momento todavía no. ¿Cuál es el siguiente punto? Continuando, vamos a calcular los moles finales es decir, Ni
por componente. ¿Qué vamos a calcular? ¿Y cómo vamos a calcular ese NI? Pues vamos a irnos aquí a esta fórmula que tenemos acá. ¿Cómo quedaría el despeje de NI? A ver, háganlo. ¿Cómo quedaría el despeje de NI de la fórmula de grado de avance de reacción? ¿Cómo quedaría? NI es igual, a ver. NI es igual a qué cosa? Ajá, ¿a los qué? Ok, el número de moles iniciales o el número de moles alimentados, ok. Más. Más. El coeficiente estequiométrico. Ajá. O el grado de avance. Ok, entonces es número de moles iniciales más el producto del coeficiente estequiométrico por el grado de avance de reacción. Ok. Ahora, aquí vamos a detenernos tantito y poner atención aquí. Esta fórmula del número de moles finales obviamente hace énfasis tanto para reactivos y tanto para productos. Entonces, si nosotros lo dejamos nada más en términos de más, con respecto a quién estaríamos asociándolo, a reactivos o productos, a los productos. Entonces, lo que se hace comúnmente aquí no se maneja como un más, se maneja como un más menos. Y el más menos va a depender entonces positivo cuando se trate de productos y negativos cuando se trate, repito nuevamente, de mis reactivos. Entonces, nosotros pudiéramos estar trabajando de esta manera. Tendríamos que tener entonces dos fórmulas, ¿no? Número de moles finales con respecto a mis reactivos sería NI0 menos el producto de esto, porque es con respecto a los reactivos. Y con respecto a los productos quedaría así. Número de moles finales es igual al número de moles iniciales más el producto que tenemos aquí. Ojo con eso. Esto que vemos aquí es lo que se conoce como, y ya lo dije en la tabla, moles reaccionantes. ¿Sí? Moles reaccionantes. Obviamente, moles reaccionantes que se lleguen a consumir o que se llegan a generar. Todos aquellos moles que se denominen que se están reaccionando, o una de dos, o se están consumiendo o se están generando. Todos aquellos moles que reaccionan hacen énfasis a que o se están consumiendo o se están generando. Entonces vamos a proponer ahora, para ir relacionando esos conceptos, el balance de materia. Pero con reacción química. Balance de materia con reacción química. ¿Recuerdan la fórmula de balance de materia? Si no, búsquenla, por favor, me la dictan. La fórmula general. Entrada menos salida menos consumo menos salida menos consumo más generación
igual Acumulación. acumulación. Ok. Me gustó desde aquí. Consumo más generación es igual a acumulación. Ahora, vamos a ir aplicando algunos criterios. Jóvenes, como estamos hablando de que es en régimen permanente, estacionario, entonces quiere decir que los flujos molares pues, no van a cambiar con respecto al tiempo. Entonces esto vale 0. Entonces puedo venir y esto vale 0. Ahora, ¿qué sucede? Anteriormente, como hablamos nada más de balance de materia, sin reacción química, pues no teníamos consumo ni teníamos generación. También tendían a 0 y todo quedaba en función de entrada igual a salida. Pero ahora ya es con reacción química. Sí tenemos consumo y sí tenemos generación. ¿Qué sigue? Bueno, hay que especificar. Aquí, de hecho, una vez teniendo esta ecuación de balance de materia, ya no la podemos simplificar más porque tenemos entradas, aunque sea al inicio, sí tenemos una entrada de acetileno, hidrógeno y etano. ¿Tenemos salida? Sí, por ende vamos a tener un producto. ¿Tenemos consumo? Tenemos consumo. De hecho, el problema nos menciona que se consumen 30 kilomol de hidrógeno. ¿Tenemos generación? Es lo que nos están pidiendo. ¿Cuánto se está generando de etano como producto? Entonces, ese balance que vemos ahí ya no se puede simplificar más. Pero sí podríamos poner dos criterios y mencionar cuál sería la fórmula específica para mi reactivo y cuál sería mi fórmula específica para mis productos. Es decir, si hablamos en términos de mi reactivo, y aquí empieza un análisis que ustedes deben de aplicar, porque en el problemario que les voy a mandar, pues obviamente tienen que saber definir. Repito, voy a hacer para mis reactivos, voy a hacer un balance de lo que yo ya tengo aquí, pero ahora lo voy a enfocar más específico aún con respecto a los reactivos. Reactivos. La pregunta sería, si estoy hablando de reactivos, yo tengo que ubicar en qué momento sí estamos considerando los reactivos. La pregunta es, ¿a la entrada yo tengo reactivos? Sí. Entonces quiere decir que parte de la ecuación que voy a trabajar es entrada. Ok, entonces yo tengo aquí entrada. Sí tengo entrada porque son mis reactivos. ¿Tengo salidas? ¿Tengo salida de reactivos? O sea que el reactor... Debo de tener una salida, aunque no sea como producto principal, sí voy a tener salidas. Porque cuando yo tengo una reacción química no se hace una conversión al 100%, es imposible. Incluso de conversiones de 20, de 30, de 90%, pero siempre voy a tener trazas de reactivos, siempre voy a tener trazas, siempre voy a tener ahí pues algo que no reaccionó. Incluso si hablo de mi reactivo limitante en exceso, siempre va a haber algo que no va a estar reaccionando. Aunque yo diga que mi reactivo limitante se agota al 100%, también es muy difícil. Entonces, con respecto a los reactivos, sí voy a tener cierta cantidad de salida, siempre. Entonces, salida sí tengo. Pregunta, ¿tengo consumo?
Sí, porque de hecho, si yo no tengo reactivos que se consuman, pues obviamente no voy a tener productos que se generen. Entonces, consumo también tengo. Y la pregunta es, ¿tengo generación de reactivos? ¿Tengo generación de reactivos? Tengo entrada de reactivos, tengo salida de reactivos porque no voy a tener una conversión al 100%. Tengo consumo, sí, porque pues si tengo reactivos se van a consumir para generar productos. ¿Tengo la generación de reactivos? Mande. ¿Tengo generación de reactivos? No tengo, pues, ¿cómo voy a generar? Si mi idea cuando yo hago una reacción química no es que se queden en la misma especie química, es que cambien de especie química. Es decir, que ni el acetileno siga siendo acetileno, que en el hidrógeno siga siendo hidrógeno y que ambos me den etano. Entonces la idea es que yo no tenga generación de reactivos. Obviamente no voy a tener generación de reactivos. Entonces de aquí la parte de generación lo descarto. Y todo eso es igual a 0. Vamos con la parte de productos. Tengo entrada de productos. Tengo entrada de productos en este problema. Tengo, lean el problema. Se entiende que sí tengo entrada de productos. Que al final, al final sí quiero que sea mi producto el etano, pero también lo estoy manejando como reactivo. Entonces, en este problema, caso especial, sí tengo entrada de productos. Entonces, pues sí hay que manejar entrada de productos. Entrada de productos. ¿Tengo salida de productos? Sí, es lógico porque es lo que yo necesito, es lo que yo espero obtener una vez que yo tenga la reacción química. ¿Tengo consumo de productos? ¿Tengo consumo de productos? Pues no, de hecho es lo que no quiero que suceda, yo quiero que produzca. Entonces, consumo, 0. ¿Y tengo generación de productos? Sí, porque es lo que yo quiero, parte de mi reacción, entonces quedaría así. Y todo esto es igual a 0. Y a mí me están pidiendo, dime cuánto está quedando al final de la reacción cuando se ha consumido 30 kilomol de hidrógeno. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación para que yo diga, a la salida tengo tanto? Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación para representar la salida o el número de moles de salida de las especies? ¿Cómo quedaría? Salida es igual a ¿qué? Entrada. Entrada menos consumo. Y por lo tanto, para los productos, la salida, ¿cómo quedaría? ¿Entrada? ¿Sí es entrada o no? ¿Entrada? Más generación. Y pues es lógico, ¿no? Porque cuando yo tenga mis reactivos, lo que me va a quedar al final es lo que haya entrado menos lo que se haya consumido. Y por la parte de los productos, lo que yo voy a obtener al final es lo que haya entrado, en este caso, porque el problema sí nos dice que entró algo, más lo que se haya generado. ¿Sí o no? Pensando que si el problema nos hubiera dicho que solo está entrando acetileno e hidrógeno y nada de etano, entonces aquí también tendría que ser 0. Y todo hubiese quedado, salida es igual a la generación. Esta sería la fórmula siempre y cuando no se alimente como reactivo el propio producto. Lo voy a hacer bien, no me gustó cómo quedó.
Entonces, repito, de acuerdo al caso de estudio, así quedaría la fórmula. Pero comúnmente, cuando no se alimenta el producto como un reactivo, entonces aquí la entrada tendría que ser 0. Y la ecuación, repito, todo quedaría salida es igual a generación. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo obtenga como producto solo va a ser igual a lo que se llegue a generar, mismo que está asociado a lo que se haya consumido de reactivos.